Nitiana, Jimena, bienvenida, Lavanga, Rasa Sundarim, hasta Saki, hasta Saki, I'm sorry, y perdón, y bueno, por supuesto, Lavanga, que es la presentadora de hoy, bienvenida, Jimena, que está por primera vez acá en nuestro grupo. Entonces, Lavanga, voy a hacer una pequeña, voy a leer algo que ya compartí, Lavanga, en un grupo que tenemos nosotros de WhatsApp. Ellos más o menos ya te conocen, por lo que compartí. Sin embargo, para las que no lo han alcanzado a leer, lo voy a leer nuevamente. Esto creo que lo escribiste tú, Lavanga, ciertamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Lavanga dice, conocí a los devotos en Gainesville, Florida, Estados Unidos, cuando era estudiante en la Universidad de Florida, estudiando estudios latinoamericanos y español. Me mudé a Krishna House. Krishna House es un centro de prédica. Se mudó en el 2012 y comenzó a ayudar con el programa de distribución de Prasadam, de Prasadam Krishna Launch. Este programa de distribución de Prasadam distribuye aproximadamente entre 6.000 y 7.000 platos de Prasadam a la semana y se estableció en 1971 aquí en la ciudad de Gainesville. Ella se muda a Krishna House, comienza a ayudar con el programa de Prasadam de Krishna Launch y también hace Harinam y distribución de libros. Recibe iniciación de su santidad Bhakti Bhiksha Swami en el 2014 y recibe el título de Bhakti Shastri en el 2018. Más tarde comienza a ayudar a enseñar el curso de Bhakti Shastri en la Krishna House. Y si tengo entendido, hay personas que creo que se llegaron a graduar algunas ya de ese curso, Lavanga, de ese Bhakti Shastri. Ya hay graduados, ya hay... Sí, sí. En mi clase hay cinco graduados. Perfecto. Y luego, en el año 2019, Lavanga de Virasi, se muda al templo de Tucson, en Arizona, Estados Unidos. Y sus servicios incluyen dar clases de Bhagavatam todos los martes, clases de Sri Sopanishad todos los viernes, y organizar un grupo de lectura sobre el néctar de la devoción para mujeres todos los domingos. También ayuda a hacer Harinam y distribución de libros. Hace servicio de Pujari y sirve en el restaurante Govinda's Natural Food Buffet. Entonces, bueno, esto es un pequeño resumen de la biografía de Lavanga hasta ahora. Bueno, bienvenida Lavanga. Voy a hacer una pequeña, yo voy a tratar de traducir lo que dice Lavanga. Ella entiende muy bien el español y ustedes podrían hacer preguntas en español, si te parece bien, Lavanga. Y Lavanga puede hablar en inglés, en español, como ella lo desee. Cuando ella esté hablando en inglés, yo voy a hacer la traducción, ¿ok? So, ¿puedo empezar? Puedes empezar. Sí. Okay. All right, so a few months ago, Chitra Devi asked me to give a class on how to give a class. Algunos meses atrás, Chitra Devi me preguntó acerca de dar una clase, de cómo dar una clase. And so the first thing I'm going to tell you all is that I was never taught how to give a class. Bueno, la primera cosa que tengo que decirle a ustedes es que a mí nunca me enseñaron cómo dar una clase. After 6 months after I moved into the ashram, my ashram leader called me. Después de tener solamente 6 meses que me mudé al ashram, el líder de mi ashram me llamó. And she told me, Lacey, you are going to give Bhagavad Gita class on the first 15th text of the 12th chapter of Bhagavad Gita. Entonces ella me dijo, floja, tú vas a tener que dar clases de Bhagavad Gita. Los primeros 15 capítulos, dijiste.
Chapter 12. Del capítulo 12. I was not initiated. Yo no estaba iniciada. Just vaccine. Era una bactina. And had no idea how to give a class. No tenía idea de cómo dar una clase. And that's how it all started for me. Y así fue como comenzó todo para mí. So the first thing I'm going to tell you is that if you want to give a class, the first thing you have to do is start giving class. Bueno, la primera cosa que les voy a decir a ustedes es que si ustedes quieren dar clase, la primera cosa que deben hacer es dar clases. I don't believe that there is one set formula for how to give a class because we are all individuals. Yo realmente no creo que haya una fórmula universal de dar clases, porque todos somos individuales. And everyone has their different styles, and that is beautiful. Y cada quien tiene su estilo diferente y eso es hermoso. But I will give you some tips of things that I have learned along the way. Pero les voy a dar algunos tips o herramientas de lo que yo he aprendido a lo largo del camino. And my goal is to inspire all of you to give classes. Y mi objetivo es inspirarla a todos ustedes a que den clases. If I fail to inspire you, then this whole class is a failure. Can you say it again? I'm sorry. If I fail to inspire you, then this whole talk is a failure. Si yo fallo en inspirarlas, entonces todo no tendría sentido. So, one very important thing that you need to know is that before you give a class, you need to be reading Srila Prabhupada's books every day. Algo que ustedes tienen que considerar es que antes de dar una clase, ustedes deberían leer los libros de Srila Prabhupada todos los días. For me, reading Srila Prabhupada's books every day is just as important as chanting my japa. Para mí, leer los libros de Srila Prabhupada todos los días es tan importante como cantar mi japa. Because when you read Srila Prabhupada's books every day, realizations come to you. Porque cuando nosotros leemos los libros de Srila Prabhupada todos los días, algunas realizaciones vienen a nosotras. And that's how I was able to give my very first class without ever knowing how to give a class, because I was hearing from Srila Prabhupada all the time. Y así fue como yo me hice capaz de dar mi primera clase, sin nunca haber dado clase, porque yo leía los libros de Srila Prabhupada todos los días. And I was just saying what Srila Prabhupada said, but according to my own realization. Y entonces yo decía lo que Srila Prabhupada dijo, pero de acuerdo a mis propias realizaciones. And you also have to hear very well. Tú también tienes que escuchar muy bien. Like they say, a good student becomes a good teacher. ¿Who said that? A good student, people say a good student becomes a good teacher. It's un dicho. Hay un dicho que dice, el buen estudiante se convierte en un buen profesor. There is one guru here in Tucson, and he has a famous saying, and he says, if you are not reading, you have nothing to say. Hay un gurú allá en Tucson, Arizona, que dice, si tú no lees, no tienes nada que decir. So, to give you one example of how reading Srila Prabhupada's books has helped me, entonces, para darle un ejemplo de cómo leer los libros de Srila Prabhupada me ha ayudado, one time we were talking in class about the importance of association of devotees. vamos a hablar en clase de la importancia de la asociación con los devotos. And I was thinking about this, and then I immediately thought about the pastime of Judit Bharat. Estaba pensando acerca de esto y inmediatamente pensé en el pasatiempo de Jada Bharat. And how he went to the forest, but he kind of fell down because he got attracted to a deer because he was alone. Y como cuando él se fue al bosque, casi que se puede decir que se cayó porque estuvo atraído por un venado. And if he had had the association of devotees, he would not have fallen down. Y si él
hubiese tenido la asociación de los devotos, en ese momento no se hubiese caído. But these realizations would not have come if I did not read Srila Prabhupada's books. I would not know these pastimes and how to make connections. Estas realizaciones vienen cuando nosotros leemos los libros de Srila Prabhupada. Si no lo hubiese podido tener. Because these books are not ordinary. They are Krishna himself, the literary incarnation of Krishna. Porque estos libros realmente no son algo común y ordinario. Son literalmente la reencarnación de Krishna. And when we read them, we worship Krishna with our intelligence. Y cuando nosotros leemos, estamos adorando al Señor Krishna con nuestra inteligencia. And Krishna tells us in Bhagavad Gita, all knowledge and all remembrance comes from me. Y Krishna nos dice en el Bhagavad Gita, todo el conocimiento viene de mí. So when you sit down to prepare a class, if you have been hearing very well from Srila Prabhupada's books and also from other lectures, Krishna will start to inspire you with all this knowledge from within. Entonces, cuando tú te sientas a preparar una clase y tú has leído y tú también has escuchado de otras clases, entonces Krishna va a venir a ti y te va a dar la oportunidad de poder hacerlo bien. Second most important thing that I do. La segunda cosa más importante que hago es, when I sit down to prepare a class, the first thing I do is I pray to Krishna. cuando me siento a preparar una clase, la segunda cosa que hago más importante es orar a Krishna. And I pray that I can say something inspiring to help others and to help myself go deeper in Krishna consciousness. Y yo oro a que pueda ayudar a otros y que también me ayude a mí misma a ir más profundo en la conciencia de Krishna. Because really, people tell me sometimes, oh, you give a wonderful class, but it is not me. Porque a veces la gente me dice, oh, tú diste una clase maravillosa, pero esta no era yo. Because all of this comes from Krishna, and Krishna has the right to reveal himself or not to reveal himself. Porque esto realmente viene de Krishna y Krishna tiene el poder de revelarse a sí mismo o de no revelarse. But Krishna loves it when we speak about him and his pastimes. So if we pray to Krishna before we give a class, he will inspire us. Pero Krishna le gusta cuando nosotros lo adoramos a él a través de dando clases. Entonces, cuando nosotros damos clases, él se va a sentir feliz. So after I pray to Krishna and I go to Krishna in a mood of humility, entonces, después de orar a Krishna y en esta modalidad de humildad, I then will read the verse in the purport that I have to speak about. leo el verso en el libro del que tengo que hablar. And I will also read the whole entire chapter so I can understand how this verse relates to the rest of the chapter. Y entonces también leo todo el capítulo, porque así puedo entender cómo este verso está relacionado con todo el capítulo. And sometimes I'll read the chapter through once or twice so that I can really establish the flow of what's going on. A veces leo el capítulo 2 veces y así puedo establecer realmente todo el flujo de qué es lo que está pasando. Because in Kali Yuga, our brains are very dull and we forget very easily sometimes, right? Yes. Porque en Kali Yuga nuestro cerebro no está muy bien y nosotros olvidamos las cosas más fácilmente, ¿verdad? And so it's always, I find it always helpful to give the audience kind of like a review or to explain the verse in context of what's going on in the chapter. Y entonces siempre he visto que ayuda a dar a la audiencia un contexto de lo que estoy leyendo acerca del capítulo. For example, in chapter 2 of Bhagavad Gita, por ejemplo, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, well, actually the whole Bhagavad Gita is a conversation, you know, and it flows. Todo el Bhagavad Gita, de hecho, es una conversación. But the first thing Krishna does is he tries to convince Arjuna that he should fight because we're not this body, we're spirit soul. Pero la primera cosa que hace Krishna es tratar de convencer a Arjuna de que nosotros no somos este cuerpo, somos almas espirituales.
But then later there is a transition in text 31 where he tries to convince Arjuna to fight because he is a Kshatriya and it's his duty. Y luego, en el texto 31, hay una transición donde Krishna trata de convencer a Arjuna de pelear, porque nosotros no somos el cuerpo y él es un kshatriya. So it's very helpful to know what the flow of the conversation is and where you're at in the chapter to be able to explain to others. Otherwise, people get lost. Entonces es muy, ayuda mucho saber en qué parte estamos del capítulo y saber de qué se trata el capítulo, porque entonces las personas se pueden perder. Or I'm speaking for myself, I get lost sometimes. Y voy a hablar de mí misma, yo a veces me pierdo. And so first I will give the context, and I also would like to use any personal examples from my own life that come up. Entonces, lo primero que hago es que doy un contexto y también uso algún ejemplo personal que venga al caso. Speak from the heart. Hablar desde el corazón. You can know 500 verses from Bhagavatam, from Sri Upanishad, from Bhagavad Gita, but when you speak from the heart, that's when it really affects people. Tú puedes saber muchos versos de Sri Upanishad, de Bhagavatam o de Bhagavad Gita, pero cuando tú hablas desde tu corazón, es así como tú vas a afectar la vida de las personas. And so after I've established the context, then I like to dive a little bit deeper into the verse. Entonces, después de establecer el contexto, es que voy más profundo en el texto o el verso. And generally, I'll just pick maybe 2 or 3 things that really stick out that inspire me. Entonces, escojo 2 o 3 cosas de ese verso que realmente me muevan o me inspiren. Because when I give a class, I don't necessarily think, oh, I am teaching you, you have to learn from me. But rather I think, oh, I'm sharing with you what inspires me, and I want you to share with me what inspires you. Porque cuando enseño una clase, yo no me pongo en la posición de yo te estoy enseñando a ti. No, más bien digo, ¿qué es lo que me inspira a mí? Y quiero compartirlo contigo para que tú también me inspires compartiendo conmigo, para que tú también compartas conmigo lo que a ti te inspira. So your 2 or 3 points, they could be from the purport or they could be from the text itself, but it's very important that you stay on topic. Ok, entonces hay 2 o 3 puntos que tú puedes obtener desde el significado o puedes obtenerlos desde el propio verso, pero es muy importante que establezcas un tema, topic en inglés, creo que es tema en español. Because one thing I have learned from giving classes for so many years is that people get really annoyed if the whole text is about how we're not this body and somebody goes on and on and on about some pastime from Lord Chaitanya that has nothing to do with that. Porque una cosa que yo me he dado cuenta es que a veces personas empiezan a decir, por ejemplo, no somos este cuerpo, y le dan vuelta a no somos este cuerpo, y hasta terminan diciendo unos pasatiempos del señor Chaitanya que no tienen nada que ver. I'm sure you might have all been in a class like that where the speaker is just not on topic. Estoy seguro que ustedes han estado en algunas clases de que han salido y dicen, no sé cuál fue el tema. So it's good to be enthusiastic, but be on topic about the verse because that's what we're studying for that day. Entonces es importante ser entusiasta y tener un tema, porque eso es lo que vamos a estudiar ese día. I'm also a little bit non-traditional in some senses. I like to get creative. Bueno, también a veces soy un poco no tradicional y me gusta ser un poco creativa. So if you're just looking for somebody that's going to teach you how to give a class, like you chant Jai Radha Madhava, you say the prayers, you speak for 30 minutes, and then you finish, you need to find somebody else to give this lecture. Ok, entonces si tú estás buscando que alguien te diga las oraciones, entonces después cantas Raya Madhava, después lees el verso, después todos repiten, después tienes 30 minutos para hacer la clase y después haces un cierre, entonces yo no soy la persona indicada para enseñar esto.
Because if I can find something unique to put in my classes to help people understand my points, I will do it. Porque si yo puedo encontrar algo único para decir en mi clase y hacer que esto cambie, entonces yo lo voy a hacer. I don't want anybody falling asleep. Yo no quiero que que nadie se duerma. Krishna consciousness is fun, it's inspiring. La conciencia de Krishna es inspiracional. And so sometimes I have done like skits before, like little mini dramas before I speak with different devotees. Entonces, antes de hablar, a veces hago así como con diferentes devotos, algo así como algunas actuaciones y algunos ejemplos. I remember one time I had to give a class about the three features of the Absolute Truth, Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Entonces, una vez tuve que dar clases sobre las tres enseñanzas de la verdad absoluta. Brahman, Paramatma, and Bhagavan. And Bhagavan. Paramatma and Bhagavan. And so I had my friends, a group of friends, we got together. Entonces, bueno, tengo algunos amigos y nos reunimos. And we did like a 3-minute skit just talking about that topic. Y entonces hicimos como una actuación de 3 minutos hablando de cada tema. And when I was teaching Bhakti Shastri, y cuando estaba enseñando Bhakti Shastri, I used Oreo cookies. Usé las galletas que se llaman Oreo. Does everybody know what that is? Oreo. Esas galletas Oreo. It's like a little cookie that has cream on the inside. Son esas galletitas que tienen una crema dentro. You pull it apart, it's got cream. Y entonces si tú las partes por la mitad, tienen crema dentro. So again, I was explaining how sweet Bhagavan realization is. Entonces estaba explicando cuán dulce la realización de Bhagavan es. And I was telling them Bhagavan realization is like the cream of the cookie. Entonces estaba diciendo que Bhagavan es como la crema de esa galleta. Once you have the cream, you don't want anything else. Cuando tú tienes la crema, tú no quieres más nada. And then later, I gave everybody cookies who got the answers right on the exam. Y entonces después le di a una galleta para que ejemplificaran eso que les estaba diciendo. And one time I've shown video clips that I found on YouTube to explain different points as well. Y una vez también encontré un video en YouTube y entonces también lo mostré. So I'm telling you all this to inspire you to get creative. You all have your own individual style. Entonces, bueno, te estoy diciendo esto para que te vuelvas creativa, porque todas ustedes tienen su estilo individual. And we don't all have to be the same. Y nosotros no tenemos que ser siempre, no tenemos que ser iguales. Different things will inspire different people. Porque cosas diferentes inspiran a personas diferentes. You know, some people are very philosophical and they like to give the whole entire class analyzing one Sanskrit word. Ustedes saben, algunas personas son muy filosóficas y pueden pasar toda la clase analizando el sánscrito de una palabra. Some people like to tell stories. Algunas personas les gusta solamente decir historias. So you all have your different styles, so don't think that this is right or this is wrong. Entonces, todas ustedes tienen diferentes estilos y nunca piensen esto es correcto y esto es incorrecto o incorrecto. As long as you're presenting the philosophy according to our parampara. Si tú presentas nuestra filosofía de acuerdo al parampara, There's room for individuality. entonces está bien la individualidad. Another thing that I've had to do also that has been a little bit difficult, but it's very important.
Hay otra cosa que también ha sido un poquito difícil, pero también es muy importante, is admit that I don't know everything. es admitir que no sé todo. And sometimes there are things in Prabhupada's books that I have to speak on, and I go to read the verse and purport, and I'm not exactly sure what that means. A veces yo leo el significado de Srila Prabhupada y no lo entiendo, y voy al verso y lo leo y no lo entiendo. And I'm thinking, what am I going to say? I don't understand this. Y entonces ahí digo, bueno, ¿y qué voy a decir si ni siquiera yo entiendo? And I find it very helpful just to go to a senior devotee and say, hey, can we talk about this verse for a little bit? Y entonces cuando veo a algún devoto antiguo le pregunto, hey, ¿será que podemos hablar un momento de este verso? There's a Prabhupada disciple here named Sureshwar Das. Hay un discípulo de Srila Prabhupada aquí que se llama Swaresha Das. And many times I don't understand something and I'll go to him and we'll start talking about it. And all of a sudden, all the ideas for my class will come to me. Entonces a veces cuando no entiendo algo voy a él y le pregunto y todas esas ideas de cómo dar a la clase vienen a mí. And even sometimes I have an idea of where I want to go with it and I start talking with him and I think, no, I should go in this whole other direction. Y a veces yo tengo una idea de cómo dar la clase y cuando voy y hablo con él, entonces regreso con totalmente otra idea nueva. And I also found out by doing this that sometimes even senior devotees don't know what they're going to say before they give a class. Y entonces ahí es que me doy cuenta que cuando yo hago esto, a veces hay hasta devotos antiguos que ellos no saben qué decir cuando van a dar una clase. So it's okay sometimes to not understand everything. Entonces está bien a veces si no podemos entender el todo. If you have to give a class on a specific verse and you don't understand something, you can go to some senior devotee. Nobody's going to laugh at you. Si tú a veces no entiendes algo y tienes que dar una clase de eso, entonces yo te recomiendo que vayas y hables con un devoto más antiguo, porque nadie te va a regañar por eso. You know, this philosophy is unlimited and we are very small. Esta filosofía es ilimitada y nosotros somos muy pequeños. So it's understandable that we're not going to completely 100% understand everything. Entonces, bueno, podemos entender que nosotros no vamos a comprender el 100% de la filosofía todo el tiempo. Another thing that I find very useful Otra cosa que yo he encontrado que es bastante, que ayuda mucho, is I try to give practical, I try to be very practical with my classes. yo trato de ser muy práctica con mis clases. Not just speak about philosophy, but try to give ways in which I am implementing it in my life and give ways in which we can all implement it in our lives. No solo hablar de filosofía, sino encontrar maneras de cómo puedo implementar esto en mi propia vida o cómo nosotros podemos implementar esto en nuestras vidas. For example, let's say we're talking about japa, chanting the holy name. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de hablar de la yapa, de cantar el santo nombre. I won't just talk about the glories of chanting the holy name and how important it is that we chant our rounds. We know it's important, right? Y yo solamente empiezo a hablar de las glorias de cantar el santo nombre y de los beneficios de cantar el santo nombre. Todos nosotros sabemos eso, ¿verdad? But I try to give practical tips of what helps me chant the holy name better. And then I ask people, okay, now what is helping you chant the holy name better? What is helping you go deeper into your japa? Entonces, más bien comparto qué es lo que me ha ayudado a mí a cantar el santo nombre mejor. Y entonces le empiezo a preguntar a ustedes qué es lo que a ustedes los ha ayudado a cantar el santo nombre mejor. Because the point is to not just hear, but we have to act on the philosophy. Porque bueno, nosotros podemos escuchar, pero lo importante también es que debemos actuar en la filosofía.
Not that we just sit there while somebody's talking and we're like, yeah, falling asleep. No es como, bueno, estar sentado y que alguien hable y uno y que sí, hasta que me duermo. But how can we actually act? How can we implement these things in our lives? Pero ¿cómo realmente nosotros podemos actuar? ¿Cómo nosotros podemos implementar esto en nuestras propias vidas? If we're talking about giving up lust, anger, and greed, what are some practical things that we can do to do this? Entonces yo hablo más o menos de qué cosas necesitamos hacer, cuáles son las prácticas, las cosas prácticas que necesito hacer para poder implementar esto. Because we all know that we need to give up lust, anger, and greed. Because all we know, Because we all know that we need to give up lust, anger, and greed. porque todos nosotros sabemos que necesitamos renunciar a la codicia, avaricia y avaricia. But when I give a class, I'm not only interested in telling people that, but I want to discuss how we can practically do that. Y entonces cuando doy clases, yo no estoy interesada en que las personas conozcan esto, sino que estoy interesada en que las personas conozcan cómo renunciar a esto. And then I always like to leave time for discussion. Y bueno, siempre dejo un tiempo para hacer una pequeña conversación. Because that's how people really learn, when we all start talking. Porque así es como las personas realmente aprenden cuando todos empezamos a compartir en una conversación. I can talk for an hour, but you will probably only remember maybe 10% of what I said. Yo puedo hablar por 1 hora, pero probablemente ustedes solamente van a recordar el 10% de lo que yo dije. But if I speak for 25 minutes and then we have a discussion, you're going to remember a lot more. Pero si solamente hablo por 25 minutos y después de eso nosotros tenemos una conversación juntos, posiblemente ustedes van a recordar más. Because our attention spans tend to be very short. Porque esto también podría ser muy corto. That's why Facebook and Instagram are very popular, because you're scrolling. Porque nuestra memoria a corto plazo puede ser, porque nuestra memoria puede ser bien a corto plazo. Por eso es que Instagram y Facebook y Twitter, ellos usan solamente pequeñas oraciones, o tú puedes escribir muy poquito ahí para que solamente la persona lea poquito y pase. That's right. So if I speak for maybe 25 minutes and then we change it up into a discussion, the mind goes, oh, this is new. And it's able to focus better. Entonces, a lo mejor hablo por 25 minutos y después, bueno, entonces decimos, bueno, ahora vamos a tener una reunión y vamos aquí a hablar de lo que entendimos. Entonces, ahí es que las personas empiezan, ahora sí entendí. And also, like I said before, I don't know everything. Y bueno, como yo dije antes, no es que yo sepa todo. So that's where I really learn, is by hearing from everybody else. Y así es que yo realmente aprendo, escuchando de todos ustedes. And also, there's something very powerful about having a realization on Shastra and speaking it out loud to others. Y también hay algo muy importante, es como cuando nosotros tenemos realizaciones acerca de los shastras y lo hablamos y lo compartimos con alguien. Because then it really sticks in the heart. Porque así es como realmente él se queda atado en nuestro corazón. So also, when we give class to others, we're really giving class to ourselves. Entonces, cuando nosotros le estamos dando clase a otros, realmente nos estamos dando clase a nosotros mismos. So now I want to see you all giving classes. Entonces, ahora quiero verlas a todas dando clase. And I hope that you are all in a community that supports you giving classes. Bueno, yo también obviamente espero que ustedes estén viviendo en una comunidad que las apoye a ustedes para dar clases. And if you're not in a community that will allow you to do such things, then maybe you should find one. Y si esta comunidad no te deja que des clase, entonces encuentra otra comunidad que te deje a dar clases. Because if that is your propensity, then you should use it for Krishna. Porque si esa es si tú tienes esa propensidad, Nityangi, help me here, propensity,
Propensión. Si tienes esta propensión de dar clases, entonces nada, eso lo puedes usar para Krishna y nadie puede detenerte. So these were just some points that have helped me throughout the years. Also, one more thing. It's also helped me to listen to different speakers in ISKCON and find out whose style I identify most with. And I've learned how to give classes, based on that as well. Bueno, la otra cosa que también podría compartirles yo que he aprendido durante todo este tiempo es que yo escucho a diferentes oradores de ISKCON y entonces me escojo con cuál de ellos me identifico más y eso también me ha ayudado mucho. But we should all be listening. It doesn't matter, which ISKCON speaker you like to hear from. We should always be listening to Srila Prabhupada because he is our founder. He's our... Sí, no importa entonces realmente con cuál a cuál orador de ISKCON tú quisieras escuchar. Tú deberías escucharlo a todos, pero lo más importante es que escuches a Srila Prabhupada. So listen to whoever inspires you, but make sure that you are also making Srila Prabhupada's lectures and conversations a priority for your life as well. Entonces, bueno, estas son las cosas que a mí me han ayudado, pero asegúrate de que tú hables en tu vida diaria cosas también de Srila Prabhupada. Because there's something very powerful about hearing Srila Prabhupada's voice, and it just makes your spiritual life really take off. Porque algo asombroso es tratar de escuchar la voz de Srila Prabhupada y eso puede hacer que tu vida se impulse. So I hope you all appreciated this, and I will now take time for any questions, comments, or chastisements. Bueno, entonces aprecio mucho y espero que esto sea de ayuda. Y también me gustaría dar un tiempo ahora para que ustedes hagan sus comentarios, preguntas o quejas. Hare Krishna. Lavanga, thank you very much for your class. Very nice. Yeah, thank you. Very inspired. Are you going to give class now? I have a question. Ok, Lavanga, gracias por tu clase. Muchas gracias, fue muy inspiradora. Entonces Lavanga dice, ¿entonces tú estás lista para dar una clase ahora? Y Nityangi dice, bueno, tengo una pregunta. Okay. Bueno, pues es acerca de cómo no olvidar, ¿no? Porque uno puede preguntar, o sea, uno se prepara la clase, pero, o sea, yo hasta ahora las prácticas que estoy haciendo de dar clases, pues tengo así todos como los apuntes de la clase que me he preparado y tengo que mirarlos. Mm-hmm. Digamos que para no olvidarme, luego tú se lo dices a tu manera, Chitradevi, ¿vale? No hace falta. Para no olvidarme, tendría que leer así casi durante una semana, cada día, lo que he apuntado. O sea, como que tengo que tener los apuntes así, vamos. Oh. Eso. I'm also like that. I take notes and I have to have my points so I don't forget. Yo también soy así, yo también tengo que tomar notas y tener mis notas conmigo, entonces así no me olvido. I know there are some devotees, they get up there and they give a class without any notes. They remember everything. I'm not like that. I have my cell phone and I kind of keep it in my lap, hidden kind of away from everyone, and I just peek down if I forget something. Conozco algunos devotos que ellos dan clases sin ningún tipo de notas y no se olvidan de nada, pero yo no soy así. Yo realmente tengo mi celular puesto en mis piernas, un poquito escondido, que nadie lo vea y de vez en cuando le echo un ojo y lo miro. My previous temple president, Kalakanta Prabhu, he was always trying to get me to give a class without preparing. El anterior presidente de templo, Kalakanta Prabhu, él siempre me preguntaba a mí para dar clases sin yo estar preparada.
So yeah, with the speak of being able to, you know, remember your point, she was trying to get me just to get up and do it spontaneously. Que hablar de ni siquiera tener notas, era como tratar de darlo espontáneamente, tratar de dar una clase espontáneamente. But yeah, I'm not the best to give advice on this because I always have to have my points with me because actually I'm very afraid of public speaking. Entonces, bueno, yo siempre tengo mis notas conmigo porque sinceramente yo tengo mucho miedo escénico. Even though I do it every week. So if I have my points, I don't get nervous and forget. Inclusive cuando yo hago esto todas las semanas, si yo no tengo mis notas conmigo, probablemente se me va a olvidar. Does this help you? Does this help you at all? ¿Esto te ayuda en algo? Probably not. Tal vez no. Bueno, digamos, sí me ayuda a saber de que no es tan raro lo que me pasa a mí, más que nada. Pero sí, claro. En general, tu clase me ha ayudado mucho y de hecho está grabada. Yo luego voy a volver a escuchar porque es muy inspiradora. Has dicho muchos puntos que me han inspirado mucho. Mucho. Gracias. Bueno, hay una devota, luego voy a preguntar otra vez, pero hay una devota que ha preguntado algo, Rasa Sundarim, y luego va Lila Mai, y luego después, si no sale nadie más, ya pregunto yo otra vez. Rasa Sundarim. Sí, Rasa Sundari. Hare Krishna, mis reverencias. Es que no puedo hablar mucho porque estoy en cama, estoy enferma, o sea, me siento mal. Por eso no prefiero no abrir la cámara. Pero lo que quería preguntarle era cómo perder el miedo escénico. O sea, que yo también, aparte de tener mala memoria, tengo que más bien leer en vez de hacer la oratoria, es como una lectura más que todo. Y aparte de eso, pues también tengo mucho miedo escénico, porque no, o sea, por eso, por la falta de memoria. Espero que me hayas entendido la pregunta. Hare Krishna. Parece repetir, no, es que su voz es muy callada. Yo lo repito, o lo repites tú. You don't worry. So she said, she's sick right now. That's why she cannot talk like. Yeah, I understand that part. So she is saying that her main thing is she has bad memory. She's bad memory. So she kind of, instead of give a class, she preferred to give a lecture that she can just read. But still, after that, she felt like she has so much panic to speak on public. So due to kind of like, at least to help her to don't have that panic to speak in public. Oh, entiendo. I can relate because I used to have the same problem, panic. Bueno, yo me puedo relacionar con lo que estás diciendo, Rosa Sundari, porque yo tengo el mismo problema, pánico. Before I used to speak, I was not able to eat because I had that feeling like I was going to throw up. Antes, cuando yo tenía que hablar, yo ni siquiera podía comer, porque sentía esa sensación de que iba a vomitar. And but gradually, by doing it more and more, the fear has been relieved a little bit by little bit. Entonces, bueno, gradualmente haciéndolo más y más, dando clases más y más y más, entonces ese miedo se ha aliviado un poco. I was even afraid before I had to do this today. Inclusive, yo hoy tenía miedo de hacer esta presentación de hoy. But there was one psychologist and she told me something very interesting. Pero hay una psicóloga que me dijo algo muy interesante. That your body reacts the same when like you're in
panic or when you're excited about something? Tu cuerpo reacciona de la misma manera cuando tú estás en pánico o cuando tú estás emocionado acerca de algo. So when you feel afraid, if you can tell yourself, these people are excited, they want to hear what I have to say. Entonces, cuando tú sientes ese miedo, tú podrías decirte a ti misma, esta gente lo que está es emocionada de saber lo que vas a decir. Because in reality, the devotees, they just want to hear Krishna Katha. Porque en realidad los devotos lo que quieren escuchar es Krishna Katha. Like Krishna says in Bhagavad Gita, the devotees derive great satisfaction and bliss by enlightening one another and conversing about me. Porque Krishna dice en el Bhagavad Gita que los devotos tienen una gran satisfacción en hablar acerca de mis glorias. So in the very beginning also, I used to write out every single word I was going to say because my panic was so bad. Entonces, al principio, cuando mi pánico era demasiado grave, yo inclusive escribía cada palabra de la que iba a decir. And I was staying in a temple that was very supportive and they allow me to do that. Y eso que yo estaba en un templo que me apoyaba muchísimo y que me permitían hacer eso. And after some time, when I had started to give classes as my permanent service and I had to do it no matter what, I got used to it and the panic started to subside. Y después de un tiempo, cuando ya esto se convirtió en mi servicio fijo, que ya yo no tenía ninguna otra alternativa, entonces el miedo y el pánico se empezó a aliviar y cada vez sentía menos pánico. So now, instead of feeling panic, I feel more just like real nervous. Entonces ahora mismo, en vez de sentir pánico, lo que me siento es nerviosa. But Krishna helps you. Pero Krishna te ayuda. And when I start speaking, Krishna kind of just takes over. Y apenas yo comienzo a hablar, siento que Krishna es el que se apodera. So if you have panic and you need to write out things, that's okay. Start there. Entonces, si tú tienes pánico y tú necesitas, escribir todo, está bien. Eso es el comienzo. Just start. Just start. You don't have to be perfect. Pero comienza, no necesitas ser perfecta, solamente comenzar. And start speaking amongst friends, people that are very supportive of you. Y también puedes hablar a amigos o a gente que tú sientes que te apoyan. And then later you can move to other groups. Y bueno, entonces más tarde tú te puedes mover a otros grupos. But really, sometimes nobody is going to think bad about you or anything. So people just want to hear you speak Krishna Katha. Pero bueno, sinceramente, nadie va a pensar mal acerca de ti, porque la gente lo que está interesada es en escuchar de Krishna Katha. So you just gotta keep going, and then just tell yourself, these people want to hear me. I'm excited. Entonces, bueno, lo único que tienes que hacer es seguir adelante y di a ti misma, estas personas lo que están es emocionadas de escucharme. Does this help you? Muchas gracias. Thank you very much. Gracias a ti. Thank you, Hare Y que Krishna. te sientas mejor. Muchas gracias. Gracias, Río. Creo que va Lilamay, ¿verdad? Lilamay y después Elis. Me parece. Ok, ¿puedo hacer ya yo la pregunta? Hare Krishna. Mi pregunta es que usted dijo al principio que si una persona tiene la propensión para dar clases. Sin embargo, yo he visto que, por ejemplo, a los devotos los entrenan a todos para que den clases. O sea, todos los devotos deben dar clase. Entonces, ¿se debe dar clase solo si hay propensión para dar clase o deberíamos ser entrenadas todas para que todas pudiéramos dar clase? Esa es la pregunta. Ok, gracias por tu pregunta, Lilamay. Entonces voy a traducirla a la Vanga. Lilamay dice,
En algún momento, sometimes in your class, you said something about propensity, like Mhm. people got this propensity to teach, they should teach. But so she's asking, so the devotees sometimes get trained to teach, so they train to give classes. But she say, should be like all the devotees to be able to give classes, or just those devotees who have the propensity to give classes should be able to teach? I think everyone should at least know how to give a class, but not everybody will necessarily like to give a class. Yo pienso que todos nosotros deberíamos estar preparados al menos para dar clases, pero eso no significa que a todos nosotros nos guste dar clases. It's like my old temple president Kalakanta Prabhu, he used to tell us, you should be a jack of all trades and a master at one. Can you repeat the same, please? Kalakanta Prabhu, he used to say, like, you should know how to do a little bit of everything, but be expert at one thing. Okay. So, el antiguo presidente de templo, Kalakanta Prabhu, él solía decir, tú deberías probar a hacer cualquier cosa, pero ser solamente experto en una sola. So it could be that, you know, you're a senior devotee and somebody asks you to give a class. You should know how to do it. It may not be your propensity, but you should know how to do it and be able to do it at least once. But that doesn't mean you have to make it your lifelong service. Entonces, si viene algún devoto mayor y te pregunta pregunta que hagas el favor y el servicio de dar una clase, tú deberías estar dispuesta a hacerlo, inclusive si no es tu propensión. So just like sometimes I'm asked to lead kirtan, but I'm not very expert at kirtan, but I know how to do it. Por ejemplo, a mí a veces me preguntan que lidero un kirtan. Y yo no soy una experta en kirtan, pero yo sé cómo hacerlo. I'm more comfortable with speaking. Me siento más cómoda hablando. So yeah, everyone should know how to do a little bit of everything, but you should be expert at least one thing. Entonces todos nosotros deberíamos saber un poquito de cada cosa y luego hacernos expertos en una cosa. Does this answer your question? ¿Te responde tu pregunta? Sí, muchas gracias, porque sí, en realidad todas, igual que a todos los devotos son entrenados para dar clase y para hacer, nosotras también deberíamos ser entrenadas en todos los aspectos. Y obviamente habrá propensiones, es natural, pero sí deberíamos saber de todo y poder enfrentar lo que se presente, ¿no? Y si hay que dar una clase, pues darla. Y si hay que hacer un kirtan, pues hacerlo. Si hay que cocinar, pues cocinar. O sea, pero no solo cocinar y limpiar el piso, me explico, sino que hacer todo. So yeah, she was talking more about the gender, like when you are, when you are a Vaishnavi, that we should get also training to teach classes. It looks like in her country or in South America in general, they just keep training to the men to give classes, and Vaishnavis are just for cooking and cleaning. Oh yes. Some garlands and decoration and things like that. But so she said we should have all the opportunity to do it. Yes. Gangamata Goswamini, she was giving Bhagavatam classes in Puri. Sí, por ejemplo, Ganga Mata Goswamini, ella daba clases de Bhagavatam en Puri. So that's a whole nother class, Vaishnavi rites in ISKCON. Bueno, eso sería otra clase completa, ¿no? And you don't want to get me started on that topic because we'll be here for another hour. Bueno, yo quiero dispersarlas en el tema porque entonces estaríamos aquí por otra hora más. But and I think ISKCON is making some improvements, but it's definitely everybody needs training. That's why it's important to find a community that will support you.
Y bueno, ISKCON está haciendo está mejorando en algunas cosas, pero definitivamente es muy importante que todos tengamos entrenamiento. Por eso es que es importante también que tú consigas esa comunidad que te apoye. Like you can come to Tucson and give class. Por ejemplo, tú podrías venir acá a Tucson y dar una clase. You can go to Krishna House and you will be asked to give a class. Si tú vas a Krishna House, ellos te van a preguntar a ti, ¿puedes dar una clase? Yeah. Muchas gracias. Elis, ahora te toca a ti. Mis reverencias, Lavanga, devotas, muchas Hare gracias Krishna. por una clase tan hermosa. No enciendo la cámara porque me quedo sin señal, de hecho me costó mucho poder ingresar a la clase de hoy. Bueno, mi pregunta es con respecto al tiempo que uno tiene que esperar antes de poder comenzar a dar clases cuando uno recién es nuevo en conciencia de Krishna, porque quizás uno tenga una propensión natural a dar clase o de clase sobre otras cosas, pero ¿cuánto tiempo uno debería tomarse como tiempo de instrucción personal para poder comenzar a dar clases? Esa sería la pregunta. En lo personal me cuesta muchísimo, por ejemplo, el acotarme a las notas. Entonces ahí noto que tengo un gran problema porque me gusta hablar de lo que amo y de lo que conozco. Entonces la pregunta es cuánto tiempo de base uno debería tener para poder comenzar a compartir con otros este conocimiento tan valioso y tan inspirador. Chitra, Okay. I think I understand, but can you translate just in case? All right, I'll do that. Gracias, Eli. Okay, Lavanga, go ahead. No, I was saying, I think I understand her, but can you translate just in case so I make sure that I fully answer her question? I got it. Okay, I will do that. All right, so Ellis, she said she would like to know how long she need to wait to start giving class, just because she thinks for new people, for new devotees, sometimes, they don't know or they don't feel comfortable giving class. So she say, what is the best time to wait to start giving class? Like you can feel really prepared, because she says she loves to teach, and she really likes to share her knowledge, but because she knows some topics and some matters, like there are no Krishna consciousness, and she knows very well, and she likes to share with people. So she would like to know how long she needs to wait to feel like ready to teach Krishna, something about Shastras. Okay, so asking how long should one wait before they can start giving class, correct? That's correct. Okay, so different I know different temples have different standards about this. Bueno, diferentes templos tienen diferentes estándares para esto. If you are not in the temple and you want to give a class and you want to hold discussions in your own home, I would say you should probably have some senior devotee looking over you, and they can tell you, if they think that you're ready to start giving classes. But I know if you're in your home, that's different, but different temples have different standards. Like, for example, at Krishna House, they allow non-initiated devotees to give class. Here in Tucson, it's like you have to be initiated. So I don't think there's any specific time. I think it just depends on when you feel ready, and other senior devotees also think that you are ready to give class. Entonces, bueno, esto va a depender de diferentes templos y los diferentes estándares que hayan en estos templos, ¿no? Yo no podría decirte a ti que hay un tiempo en el que
ya después de ese tiempo tú estás lista para dar a clases, pero sí te podría decir que si tú no vives en un templo, tú podrías hablar con un devoto más antiguo de tu comunidad y preguntarle si él siente que tú estás apta para dar clases. Y entonces tú podrías contar con el apoyo de ese devoto para entonces poder dar clases en tu comunidad o en tu templo. Por ejemplo, en Krishna House de Gainesville, Florida, en Estados Unidos, ellos dejan que den clases sin ni siquiera estar iniciado. Pero si vienes acá al templo donde yo vivo, que es en Tucson, Arizona, tienes que estar iniciado para dar clases. Entonces esto va a depender realmente de los diferentes estándares que tienen en los diferentes templos. And also I should add that this is why, you know, Shiksha Gurus or senior association is kind of important. Somebody that knows your propensity, because when I was asked to give class the first time, I would say I was not ready. Y entonces, bueno, por eso es que realmente son muy importantes estos Shiksha Gurus y la asociación de los devotos mayores, porque cuando a mí me preguntaron, ya, ¿puedes dar una clase? Yo estaría diciendo como, no, yo no estoy lista. But somebody else saw that I was ready and they pushed me. Pero alguien más sí se dio cuenta de que yo sí estaba lista y esa persona entonces me presionó a hacerlo. So yeah, like I said before, there's no set time, but it's when you have started to know the philosophy and you know you have the skills to be able to present a class. And generally, I would say in most cases it takes somebody about 6 months to a year of studying before they're fully ready. But it could even be before that. It could be after that. Everybody grows at different speeds. Bueno, entonces sería difícil un poco decirte cuánto tiempo necesitas tú para estar lista, pero hay un promedio más o menos, pensaría yo, que de 6 a 10 meses, si tú ya se sientes que estás capaz de compartir la filosofía. Sin embargo, no significa que antes, tú puedes hacerlo antes de los 6 meses, o también podrías hacerlo mucho después del año, porque cada uno tiene una diferente velocidad. But like you said before, you like to teach, you like to give classes. So I would say if you already like to, then you are ready. Then you are ready. Bueno, pero yo podría decir por lo que tú dijiste, que a ti te gusta dar clases y tú amas enseñar, entonces yo podría decir que tú estás lista. And sometimes it could be that even if your temple has a standard of like, no, they want you to have been around this long, or they want you to be initiated or something like that, then you could start doing, reading groups with your friends where you're speaking your realizations. Entonces, bueno, en algunos casos hay templos donde te dicen, no, bueno, tú tienes que estar iniciada para dar clases, o tú tienes que tener segunda iniciación, o tienes que tener este y este otro requisito. Entonces yo te recomendaría que buscaras un grupo donde tú puedes dar clases, por ejemplo, como clubs de lecturas o algo así, y tú puedas compartir tus realizaciones. How is that? ¿Qué tal eso? ¿Cómo te suena, Elis? Muy bien, muchísimas gracias. Y es en realidad una confirmación, porque las devotas me conocen, yo doy clases de Reiki y hay un grupo de Reiki a los que les he empezado a dar clase de conciencia de Krishna, y me preguntaba si estaba preparada. Las respuestas fueron muy lindas porque resonaron mucho con el conocimiento. Y cuando la escuchaba a la Vanga dar su clase, hay algo que es cierto, que cada uno es un elixir divino que llega a quien tiene que llegar. Y esto es lo que transmito en mis clases de Reiki, y lo escuché de la Vanga también, y es así, ¿no? Quizás para cada fruto hay un tiempo de maduración y uno tiene que buscar el suyo propio. Así que, Hare Krishna, muchísimas gracias, muy agradecida por la respuesta. Hare Krishna, gracias a ti. Hare Krishna. Y bueno, yo quería decir que justamente nos encontramos aquí en un espacio privado en donde hay esta oportunidad, donde Elis o cualquiera de las demás, Jimena ya nos ha dado la palabra. Jimena, ya hemos tomado nota, que ya te lanzas.
Y entonces, pues que aquí es un espacio para hacer las prácticas y después de estar tiempo practicando, ya luego uno salta para el escenario que escoja allí en donde se encuentre. Sí, aquí es un espacio para practicar. Entonces todos pueden presentar algo. Sí, muchas gracias, Nitiangi, por recordarnos eso y también por motivarnos a hacerlo. Gracias también, Lavanga, por la presentación y por también tan inspiradora y que muy sencilla y muy directa, como dices tú, hablada desde tu corazón, que yo siento que fue directo también a nuestros corazones y revela algo que a lo mejor sabíamos, pero necesitamos escucharlo a veces de alguien más, ¿no? A veces uno siente que uno es capaz, pero necesita que se refuerce eso. Y siento que tú has hecho eso en algunas de nosotras hoy, reforzar de que sí, de que somos capaces y de que necesitamos hacerlo y en la práctica está como la perfección, bueno, no hay perfección, pero como en la práctica es que uno puede entonces sobrepasar cualquier obstáculo que estamos teniendo ahora mismo. Ay. Sí, yo también he percibido en su clase una pureza y una ausencia de envidia, un deseo de que las demás crezcan y eso es fantástico. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Más preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Indranila, ¿quieres decir algo? Solo quería decir que la clase ha sido muy inspiradora y que muchas gracias a Lavanga. Y claro, antes mi experiencia dando clases, por ejemplo, hay un sistema establecido, ¿no? De que la que da la clase habla lee el verso, o sea, todo lo que hay que hacer, ¿no? Palabra por palabra, se repite, se lee el significado de Prabhupada y se da una explicación, ¿no? Ese es el estándar que creo yo que hay en los templos. Pero, claro, cuando ella hablaba de ser creativo, por ejemplo, a mí me parece una buena idea que los devotos que están escuchando la clase también participen, pues haciendo preguntas, o sea, pudiendo aportar algo o hacerles preguntas o tal, ¿no? Entonces, no sé si eso sería algo bueno, o sea, saltar el estándar que ya está establecido, ¿no? No sé. She's asking about, she doesn't know if it's good to change the standard, yeah? Yeah, she said, well, it will be good if we kind of like skip the standard. She said, saltar el estándar, skip the standard, or whatever standard is, it's already fixed or set there. So, like for example, prayers, then with the verse, word by word, and yeah, she thinks like, yeah, get creative is very nice, but she said how we can do that. I mean, is that okay if we just kind of like skip the standard? Oh, yes. Oh, wait, hold on. Yes, that's a very good question. I would say that, and I need to add that when I give class, I will chant Jairanamādava, and I will say the prayers, and I will do the verse, and I will do the word by word. Bueno, déjame aclarar algo. Cuando yo doy clases, yo realmente hago las oraciones, canto Rajamadava, hago las oraciones, leo el verso y digo palabra por palabra. But I also will put in creative things depending on my audience. Pero también entonces hago algunas cosas creativas dependiendo de mi audiencia. Like at, you know,
for example, at Krishna House, where I was before, the people are very young. Por ejemplo, donde yo estaba antes, en el ashram de Krishna House, las personas en general eran muy jóvenes. So when you're very young, sometimes it's very difficult to just sit and pay attention for a long time. Entonces, tú sabes, cuando tú eres joven, a veces es muy difícil sentarte y prestar atención por un tiempo muy largo. So in that temple, you will notice that a discussion is very much encouraged. Entonces, en ese templo tú puedes notar que hacer una conversación en la clase es algo que está realmente muy, que es muy común. Sometimes people will ask you questions during your lecture. A veces tú estás todavía dando tu clase y las personas se meten a hacer preguntas. So, in one sense, yes, we have a standard. Entonces, bueno, digamos que sí, en una oración sí, tenemos un estándar. But at the same time, Prabhupada himself would sometimes make adjustments to be able to present Krishna consciousness in the best way to his audience. Pero también vemos que hasta Srila Prabhupada hacía ajustes para presentar la conciencia de Krishna de la mejor manera dependiendo de su audiencia. Just like we see Prabhupada, he was part of the Gaudiya Math. Como tú puedes ver, bueno, Srila Prabhupada era parte de la Gaudiya Math. But if Prabhupada had brought all the standards of the Gaudiya Math to ISKCON when he was trying to spread Krishna consciousness in the West, it would not have worked. Pero entonces Srila Prabhupada trajo todo esto de la Gaudiya Math y trató de expandir la conciencia de Krishna usando esto, pero eso no funcionaba. And so as time goes on, people change, generations change, and so we might have to make certain adjustments to be able to present Krishna consciousness, but we should never deviate from the essence of our philosophy. Entonces, bueno, los tiempos cambian, la gente cambia y nosotros deberíamos encontrar maneras de entonces cómo hacer de que se entienda nuestra filosofía. Lo que nunca deberíamos hacer es entrar en desviaciones de nuestra filosofía. We have details and we have principles. Nosotros tenemos detalles y principios. Details may be adjusted, principles can never be adjusted. Los detalles podrían ser ajustados, pero los principios no pueden ser ajustados. So we have to know the difference between a detail and a principle, which is a whole nother class in itself. Entonces nosotros tenemos que saber la diferencia entre un detalle y un principio. Y bueno, eso sería una clase completa que la podríamos hacer otro día. So yes, does this make sense to you? ¿Esto hace sentido? ¿Te hace sentido? Sí, sí, mucho. Gracias. Hare Krishna. Mira, al respecto de esto último, me viene a la mente que, claro, de esto último que ha comentado Indranila, que lo que sí puede suceder es que, aunque es un hecho lo que ha dicho la Vanga, de que se pueden hacer cambios en los detalles, pero no en el Siddhanta, no se puede. Pero sucede también que hay personas de mentalidad muy conservadora que posiblemente pueden herir a la persona que trata de hacer innovaciones. Entonces ahí puede haber un poco de confrontación. That will always be there because it's the material world. siempre va a ser personas conservadoras, personas liberales. We're always going to have different approaches because different people need different things to advance in Krishna consciousness. So even within our own movement, we can see that there are very conservative gurus, there are a little bit more liberal gurus. However, we see that what doesn't change is that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. We should read Prabhupada's books. We should follow Srila Prabhupada. We should follow the Four Regular Principles. That will never change. But the presentation might change. And there are going to be different points of view. Because as I said before, there are different cultures. There are different people all over the world. So... Te
Sorry. Cuidar. Entonces, sí, que aunque a veces nos podemos encontrar con, obviamente, con devotos que son más conservadores, otros devotos son más liberales, pero independientemente de esto, nosotros todos como devotos tenemos que conservar entonces cuál es la esencia de la conciencia de Krishna y hacer llegar la conciencia de Krishna, cumplir los 4 principios, y ¿qué más dije? What else? La manga. Okay. So basically, in short, there are different presentations of Krishna consciousness because there are different people and different people need different styles of presentation to advance. Entonces, sí, básicamente lo que son diferentes presentaciones de la conciencia de Krishna, porque obviamente hay personas diferentes en todos lados, entonces son presentaciones diferentes a personas diferentes. So, for example, in different parts of India, it might help people if you present a very conservative, if you present Krishna consciousness in a very conservative way, because that's the culture they were raised in. If you present it in a very liberal way, then they might not take it very seriously. Por lo menos hay partes de India donde tú tendrías que presentar la conciencia de Krishna en una manera muy conservativa. Porque esa es la manera que ellos aceptarían la conciencia de Krishna en este lugar, mientras que si tú lo haces de una manera que sea muy liberal, ellos no tendrían entonces interés por la conciencia de Krishna. And in the West, many of us need a different presentation because of how our cultural conditioning is. En cambio, en Occidente nosotros necesitamos una presentación diferente porque nuestra cultura y nuestra tradición es diferente. And so sometimes if these two sides come together, there can be fights. Entonces, algunas veces si estos dos lados se juntan, podría haber una pelea. But we have to always understand that we need to be very respectful. Pero nosotros también tenemos que entender que nosotros necesitamos ser bastante respetuosos. Because maybe what's not helping us is helping somebody else. Porque tal vez algo que no nos ayuda a nosotros está ayudando a alguien más. And Prabhupada said that this movement, it cannot be destroyed by anything outside. But it can be destroyed by inside. Y Srila Prabhupada decía o dice que este movimiento no puede ser destruido por algo externo, solamente puede ser destruido por algo interno. So it could be also maybe you're around devotees that have different viewpoints than you and it's not necessarily helping you advance in Krishna consciousness. You don't have to make it fences, you don't have to say they're wrong, but maybe you just need to find another group. Por ejemplo, tú a lo mejor podrías estar alrededor de un grupo de devotos que tienen diferentes puntos de vista que tú y que realmente no te están ayudando a hacer ningún avance en la conciencia de Krishna, pero no deberías criticarlos y deberías respetarlos porque tal vez ellos sí pueden estar haciendo esto por otras personas y tú más bien deberías buscar otro grupo con el que te sientas más inspirado. But we must be very careful not to make offenses. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en no cometer ofensas. Because at the end of the day, we can all do more together than we can separately. Porque al final del día nosotros podemos hacer mucho más juntos que lo que podemos hacer individualmente. And it takes a lot. It takes a lot of, dropping your ego sometimes. Y bueno, eso puede tomar bastante tiempo, ¿no? So, anyway. Y bueno. Thank you so much. Muchísimas gracias. Ha sido maravillosa la clase. Tampoco mejor no tomemos más tiempo porque las devotas tendrán que hacer cosas y también la Vanga ha estado mucho tiempo hablando, pero sí me encantaría. Bueno, la Vanga, yo personalmente la he conocido por la generosidad de Chitra Devi, que me la presentó. Y bueno, mira, ahora pues ha dado una clase maravillosa y me gustaría mucho decirle que si a ella le gustaría periódicamente darnos clase, por ejemplo,
cada mes y medio o una cosita así, darnos una clase, si te parece bien, Lavanga. Sí, sí, cuando ustedes quieren. Sí, por supuesto. Pero, tú tienes que dar una clase también. Sí, bueno, nosotros estamos haciendo, ¿sabes? Presentaciones. Hacemos, por ejemplo, un día, como hoy, recibimos como una clase de alguien, ¿no? Como en este caso de ti. Pero luego, la semana que viene también coincide que Yadunandana Swami va a dar una clase. Pero luego la otra la dedicamos a presentaciones. Y entonces son las alumnas, porque aquí todas somos unas alumnas. Entonces, las que quieren se presentan, dicen, vale, yo voy a hacer una presentación y las demás escuchamos. Entonces, por ejemplo, Lila Mai, ella siempre se apunta. Lila Mai es muy, muy participativa. Chitra Devi también ha dado clases y bueno, yo también me animo y también presento. Y bueno, pues algunas devotas se presentan y otras pues están todavía que no se han lanzado. Mira, por cierto, Rasa Sundarim, que dice que ella hace más bien una lectura más que hacer una clase, pues estuvo haciendo, ahora no está presente, pero ella dio una clase hace 2 semanas y estuvo muy bien, lo hizo muy bien. Además, ella ha sido concejala en su pueblo. Entonces, ella sabe hablar en público y lo hace muy bien. Solo que le ha dado como un ataque de humildad o algo así, pero lo hace muy bien. Ella dice que concejala Lavanga es casi como mayor of her own city. So she was a mayor almost in her city. A mayor. Council, Bueno, council. mayor no es alcalde. No mayor, council, sorry. Oh, Que todavía está aquí Rasa Sundarim, aún está. Mira, sí, está aquí. Sí, estoy aquí. Lo que pasa es que no puedo hablar mucho porque me duele vale. Vale. A ver si puedo llegar a mayor, ¿no? A alcaldesa algún día y entonces propagar la conciencia. Empieza a poner en todas las señales de tráfico, pones Hare Krishna, prohibido pasar. Sí, ya te digo. Bueno, devotas, nos ha encantado tanto la clase que no nos queremos marchar. Pero bueno, nos tenemos que marchar. Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna, gracias por la oportunidad. Gracias. Y gracias por dejarme hablar en inglés. Claro, cuando tú, déjanos saber y vuelves. Hare Krishna, Claro, no, déjanos saber, no, que ya hemos quedado. Ya nos ha dicho que sí. Ya. Vale, ya quedamos. Queridas devotas, que pasen un lindo sábado. Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna. Haribol.